Bien, vamos entonces a comenzar hoy con nuestra clase en este martes 11 de abril del 2023. ¿Cómo pasa el tiempo? Es increíble, es súper rápido, ¿verdad? Hace poco estábamos ahí en el verano, ya estamos en el otoño. Pero bueno, así es la cosa. Vamos a pedirle a nuestro hermano Pedro si nos ayuda en una oración, hermano Pedro. Ahí active su micrófono para que pueda dirigirnos en una oración inicial y nos vamos con la clase del día de hoy de hermenéutica. Hermano Pedro. Amén. Amén. Padre Celestial y buen Señor, te damos gracias en esta noche, Padre Celestial, de día martes. Gracias, Señor, por la vida, por la salud que tú nos das, Señor, en forma diaria. Gracias, Señor, porque tú estás en medio nuestro a cada momento, a cada instante de nuestras vidas, Señor, y nos estás enseñando día tras día, Señor, tu palabra, Padre Celestial. Danos la sabiduría, Señor, el conocimiento, el entendimiento para entender tu palabra, Señor, poder atesorarla en nuestros corazones, Padre Celestial, y ponerla en práctica en algún momento dado, Padre Celestial. Llénanos, Señor, de tu palabra. Enséñanos, Padre Celestial, a caminar conforme a tu justicia y tu verdad, Señor, para que seamos hombres de bien, mujeres de bien, Padre Celestial. Te damos las gracias, Señor, y te pedimos tu bendición en esta hora, Señor, que podamos, Padre Celestial, poner atención a tu palabra, Señor. Bendice al instrumento que tú has puesto, Señor, en este martes, Padre Celestial, para que nos enseñe tu palabra, Señor. Todo esto te lo pedimos humildemente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, hermano Pedro. Gracias por esta oración. Y vamos entonces a comenzar nuestra clase de hoy. Estamos en la clase de hermenéutica. ¿Sí? Hermenéutica, no se lo olvide. Hermenéutica significa interpretar. Es una palabra griega, ¿verdad? Hermenéutica, una palabra rara, pero lo que significa principalmente es interpretar, ¿verdad? La hermenéutica es el arte de interpretar. En este caso, para nosotros como cristianos, utilizamos la hermenéutica, que es una herramienta literaria para la interpretación de la Biblia, ¿ok? Entonces, si hablamos de interpretación, existe la posibilidad de interpretar de manera correcta y también interpretar de manera incorrecta, ¿verdad? Ahora, la palabra se tiene que interpretar al 100% de manera correcta, ¿verdad? Porque si a veces sucede mucho, que puede ser que una persona, por una mala intención, un maestro, un predicador con una mala intención, ¿verdad? Que busque algún beneficio o algo, tuerza la palabra del Señor. Hay mucha advertencia de la Biblia en relación a los falsos maestros, entonces la palabra puede ser torcida, ¿verdad? Y puede haber una mala enseñanza por una mala interpretación, pero a veces esa mala interpretación puede ser intencional, ¿ok? Textos para dar vuelta y para usar al beneficio de cada uno, hay muchos, ¿verdad? Hay muchísimos textos. Pero, sin embargo, también está la posibilidad de que alguien pueda estar torciendo la palabra o haciendo una mala interpretación, más que torcer, hace una mala interpretación, pero puede ser por una ignorancia, ¿verdad? Puede ser que a lo mejor lo entendió mal, por ahí alguien le dijo algo y lo hizo de una manera incorrecta, pero no hay una mala intención. Ahora, en esos casos, la actitud del corazón es que tenemos que estar dispuestos a ser corregidos, ¿ok? Entonces, en la medida que nosotros aprendamos a interpretar la Biblia, siempre recuerden que está la posibilidad de equivocarnos. ¿Creen ustedes que está la posibilidad de equivocarnos al momento de interpretar la Biblia? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí? Ok, yo pienso que sí, ¿verdad? El único que veo acá que no se podría equivocar sería el hermano el Luis Montt, que tiene ahí una aureola de santo, ¿verdad? Me imagino que ya está con un cuerpo glorificado. Ustedes no lo ven, pero yo lo veo acá. Entonces, eh, ¿podemos equivocarnos? Sí, podemos equivocarnos al interpretar en la Biblia. Tenemos que estar con esa actitud. Entonces, hermenéutica viene del griego hermenein y significa el arte de interpretar. ¿Ok? ¿Alguna vez se han equivocado en algún texto que ustedes leyeron y pensaron que decía eso, pero en realidad quería decir algo distinto? Creo que nos ha sucedido, ¿verdad? En distintas formas, en algunos casos tal vez más graves, en otros casos menos graves, pero puede suceder. ¿Ok? Así que es importante. Nosotros como estudiantes de la Biblia tenemos que preocuparnos de hacer una correcta interpretación, por ejemplo, de las doctrinas fundamentales. Ahí tenemos que poner énfasis. Hay doctrinas que son mucho más importantes que otras en cuanto a la aplicación. Por ejemplo, una doctrina secundaria podría estar relacionada, como hablábamos la semana pasada, con el arrebatamiento, ¿verdad? Algunos cristianos podemos creer que el arrebatamiento es
al inicio de la tribulación, un poquito antes, ya pasadito a la tribulación al medio, otros incluso al final, pero lo importante es no negar el arrebatamiento. ¿Ok? Una doctrina importante y fundamental podría ser, por ejemplo, la deidad de Jesús, o sea, que Jesús es Dios, ¿verdad? Hay algunas sectas como los Testigos de Jehová que niegan, por ejemplo, que ellos dicen que Jesús no es Dios, sino que era un hombre, un profeta inspirado por Dios, pero no era Dios como tal, ¿verdad? Ahí sería una herejía, sería una muy mala interpretación y eso va directamente contra una doctrina principal. ¿Ok? Entonces hay cosas y cosas, y nosotros los cristianos tenemos que esforzarnos por hacer una buena interpretación de la Biblia, sobre todo en sus idiomas originales. Hemos visto reglas de interpretación, ¿verdad? Se recuerdan que vimos varias reglas, por ejemplo, para leer un texto, cómo debemos proceder, ¿verdad? No llegar y leer un pedacito. A veces los cristianos van leyendo puros pedacitos, así como uno por acá, uno por allá, uno por aquí, pero tenemos que siempre considerar el contexto. Recuerde que la Biblia es su propio intérprete, ella se va a dar siempre a entender. Debemos considerar todas las palabras que están alrededor de lo que queremos interpretar, tenemos que ver el contexto de la situación, hay que considerar lo cultural, y bueno, y un sinfín de cosas que debemos nosotros tener ahí en la mente al momento de leer la Biblia. ¿Ok? Muy bien, estamos ahora, ya que hemos visto las reglas de interpretación, ahora estamos viendo las figuras retóricas, ¿okay? Que son también una herramienta dentro de la hermenéutica, son herramientas literales, gramaticales, para poder hacer una mejor interpretación. Entonces, habíamos dicho nosotros que las figuras retóricas son formas de expresión que buscan conseguir un efecto mediante el uso del lenguaje. ¿Okay? Entonces nosotros, a través del lenguaje, a través de una forma de explicar, tratamos de usar estas figuras retóricas, que ya hemos visto algunas, para poder comprender de mejor manera. ¿Ok? Perfecto. Vimos nosotros la metáfora, ¿se recuerdan de la metáfora? La estuvimos hablando. Si no sabe, están las clases grabadas en YouTube. Ahí puede hablar, ahí va a poder encontrar la clase de cuando hablamos de la metáfora como figura retórica. También hablamos del sinécdoque, ¿verdad? Que también es una figura literaria, una figura retórica, que nos permite también hacer una mejor interpretación. Y la semana pasada estuvimos hablando de la metonimia, ¿verdad? ¿Qué era la metonimia? Aquí sí lo recuerdo, consiste en expresar algo, una historia, una frase, una idea, de expresarla de manera simbólica en lugar de una realidad. ¿Ok? Entonces consiste en expresar algo de una manera simbólica en lugar de una realidad. Y ahí nosotros estuvimos la semana pasada hablando acerca del texto. ¿Se recuerdan la historia que vimos la semana pasada? Vimos una historia que es bastante interesante y había un hombre. ¿Cuál? Lázaro. Lázaro y el mendigo. Lázaro. El rico y el mendigo. Ah, ahí está. Ahí está, mezclamos algunas. Ok. Entonces, mezclándola. teníamos el caso entonces, el mendigo era Lázaro, ¿verdad? Y el rico era el personaje que acá se nos menciona. ¿Por qué dijimos que esto no era una parábola? Porque siempre se dice la parábola del rico y Lázaro, ¿verdad? Pero ¿por qué dijimos? Porque tiene nombre, cuando no hay, ¿no es cierto? Porque tiene nombre. ¿Qué nombres aparecen en esta parábola, por ejemplo? Lázaro. Lázaro. ¿Qué otro nombre más tenemos? Abraham. Moisés, ¿verdad? Se mencionan dentro de la historia. Entonces ya esto nos da a entender, como Jesús está relatando esta historia del mendigo y Lázaro, perdón, del rico y Lázaro, aquí ya vemos que esto en realidad, y por el contexto general de todos los capítulos, vemos que en realidad no se trata de una parábola, ¿ok? ¿Qué es lo que es una parábola? ¿Se recuerdan ustedes lo que es una parábola? A ver si alguien me ayuda con eso, para que vamos refrescando la memoria. Una parábola en la Biblia, en este caso, es una historia de qué? Una historia, una enseñanza real, digamos, de espiritual, pero que tiene una profundidad espiritual. Es una historia cotidiana, ¿verdad? Una historia de algo cotidiano. Por ejemplo, como dice la hermana Kelly, un sembrador, ¿verdad? Siempre vamos a tener un rey, ¿verdad? Utiliza personajes con una historia cotidiana, pero que en realidad busca enseñarnos algo espiritual,
¿verdad? Y ya veíamos la parábola del sembrador, que es un trabajo, ¿verdad?, la agricultura. Sin embargo, ahí vemos una enseñanza muy espiritual que nos deja un tremendo desafío, ¿verdad?, para aprender. Ok, entonces las parábolas son historias cotidianas con una enseñanza espiritual. Y en el caso de la figura retórica, ahora estamos hablando de la metonimia, consiste en expresar algo de manera simbólica en lugar de una realidad. ¿Ok? La semana pasada vimos la historia de el rico y Lázaro, y ahí encontramos, dentro de toda esta historia, que era real, encontramos también algunas figuras de metonimia. ¿Ok? Ok, vamos entonces ahora a continuar. Vamos a ver otro ejemplo de metonimia, y para eso les voy a pedir que me acompañen a Juan capítulo 13, en el versículo 1. Aquí yo lo voy a poner para que ustedes lo puedan ver en la pantalla. Siempre les recomiendo poner su teléfono de manera horizontal si están en el celular, o si están en el computador no es problema, para que puedan ver de mejor forma, se ve la pantalla más grande. Voy a agrandar entonces el texto para que lo puedan ver. ¿Ok? Ok, acá tenemos entonces Juan capítulo 13, versículo 1. Recuerde que tenemos que ver si esta historia es real, es simbólico. Tenemos que ver si lo que aquí se está enseñando es real o es simbólico. ¿Ok? Para ver si se aplica o no esta metonimia. Ok, entonces dice, antes de la fiesta de la Pascua, ustedes saben lo que es la fiesta de la Pascua, ¿no? No es la del conejito de chocolate y toda esa cosa que se ve ahora, ¿ok? La fiesta de la Pascua era una fiesta judía, ¿ok? Que los judíos siguen festejando. Entonces dice que antes de esa fiesta de la Pascua, o sea, es algo real o simbólico, es algo real, ¿verdad? Es algo real. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, ¿ahí a qué se refiere que pasase de este mundo al Padre? Ahí también está utilizando una figura retórica, ¿verdad? Está hablando de morir, ¿verdad? De morir, de la muerte física, ¿verdad? Para tener esta unión como originalmente era, ¿ok? Entonces, está hablando del sacrificio en la cruz, etc. Ok, entonces dice, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, ¿eso era simbólico o real? ¿Qué creen ustedes? Fue algo real, ¿verdad? Jesús murió de verdad, no murió de manera simbólica, ¿verdad? No, él murió realmente, dejó de respirar y su cuerpo murió, ¿verdad? Estuvo muerto, ¿verdad? Y al tercer día resucitó. Entonces dice Jesús, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin, ¿verdad? Esto es simbólico real. Es real, ¿verdad? El Señor nos ha amado con un amor que no tiene comparación, ¿verdad? Es un amor real. Y el versículo 2 dice, y cuando cenaban, ¿esto es real o es simbólico? Porque recuerden que la cena del Señor que nosotros hacemos, si bien es algo real, también es algo simbólico. Hacer esto en memoria de mí, ¿verdad? Hacemos memoria de la muerte del Señor con la cena. Pero dice acá que cuando cenaban, o sea, era algo literal, era real, no simbólico, cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas. Ahora acá dice como el diablo. ¿Este diablo es algo simbólico o es real? ¿Será un estado en la mente, verdad? ¿Serán las malas vibras? ¿O será literalmente Satanás como personaje? ¿Simbólico o real? ¿Qué dicen ustedes? Real. 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 Ya, perfecto. Ahora, ¿ustedes creen que el diablo, sin entrar en hablar del diablo, pero ¿ustedes creen que Satanás es un personaje real? ¿Existe Satanás o es algo simbólico? ¿Qué creen ustedes? ¿Será real o será solamente Real. real, verdad? Por ahí se han dicho, la semana pasada hablábamos que el Papa en algún momento dijo que el infierno era algo, un estado, ¿verdad? Era así como algo en la mente, algo así, ¿no? Pero en realidad sabemos que es un lugar literal, justamente por la enseñanza que leíamos la semana pasada. Y también podemos decir que el diablo es un personaje, ¿verdad? Es un ser que fue echado, ¿verdad? Por tierra, fue lanzado a la tierra, fue el primer habitante de la tierra. Satanás veía, por ejemplo, cómo el Señor
creaba las cosas de esta tierra, ¿verdad? Porque él cae cuando esta tierra está desordenada, está vacía, ¿verdad? En el caos, él ya cae de esta tierra, pero ya existía como personaje, ¿verdad? Y fue expulsado. Entonces, Satanás es un personaje real, ¿ok? Que puede tomar formas humanas, puede tener forma espiritual, etcétera, ¿ok? Sigamos entonces. Dice entonces acá, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en su corazón, en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, este entregase es simbólico o real. Es real también, ¿verdad? Porque le entregó de manera real, ¿verdad? De hecho, las monedas dan a entender, las monedas que él recibe, son monedas reales, ¿verdad? No era un símbolo, ¿verdad? No, sino que era algo real. Ok. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, todo esto es real, se levantó de la cena, recuerden que estaba comiendo, ¿verdad? Y esto que dice que se levantó es porque se paró, ¿verdad? Hay una acción que es real. Se levantó de la cena y se quitó su manto. ¿Este manto sería un manto espiritual o sería un manto real? Real, ¿verdad? Se levantó, se puso de pie, estaba comiendo, real, se quita un manto real y tomando una toalla espiritual, simbólica o real. Real, ¿verdad? Entonces dice acá, y tomando una toalla, ¿dónde está eso? Acá dice, y tomando una toalla se la ciñó, ¿verdad? Todo esto es real, ¿verdad? Ok, se la ciñó. Después dice, luego, el versículo 5 dice, luego puso agua en un lebrillo, ¿ok? Algo así como una fuente, un lavatorio, algo así, ¿no? Y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlo y a enjugarlos, eso significa secarlo, ¿verdad? Con la toalla con que estaba ceñido. Pregunta, ¿ustedes creen que esto es real o es simbólico? Es real, ¿verdad? Todo esto que aquí se relata es real, ¿ok? Entonces, este pasaje que nosotros acá acabamos de leer, todo, absolutamente todo, es real. Está hablando del lavatorio de los pies, ¿verdad? O sea, era una enseñanza literal, lo estaban viendo, ¿verdad? Ok. Pero también, a su vez, era algo simbólico, ¿no? O sea, era algo real, se lavó literalmente los pies, pero ¿será que el Señor le estaba enseñando a los discípulos que tenían que lavarse los pies porque les olían mal? Porque no, ¿verdad? Sabemos que acá hay una enseñanza real espiritual, ¿ok? Por lo tanto, acá se nos produce este doble efecto. Es algo real, literal, y a la vez también simbólico, ¿verdad? Se producen estas dos figuras. Recuerden que estamos hablando de la metonimia, ¿ok? Perfecto. Ahora, pregunta. ¿Por qué hoy día existen muchas iglesias que practican esto del lavamiento de pies como si fuera algo literal? A ver, traten ustedes de qué es lo que piensan ustedes, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? Me imagino que todos en nuestra vida hemos visto en algún momento Y una de participar en algún lugar en donde se ha hecho esta escena de el lavamiento de pies, ¿verdad? Y usted fue y se cortó la uña, se sacó los callos, hizo todo ahí para que el hermano que le tocara ese día, que le lave los pies, no le pasara nada, no viera nada ni oliera nada raro, ¿verdad? Ok, ¿por qué creen ustedes que hoy día muchas iglesias hacen este acto de manera real, pero también simbólica? ¿Por qué creen ustedes? Yo creo que hay una enseñanza de fondo en eso, digamos, ¿no? Ok, Servicio, amor. díganme ustedes los que están ahí Ya. escuchando, ¿hay una enseñanza en relación al lavamiento de los pies en el acto de Jesús? ¿Sí? ¿Qué enseñanza hay? ¿Qué enseñanza es la más conocida? ¿Cuál es la enseñanza? Servicio. La humildad Nada, y La el servicio de humildad. amor. ¿Qué más? ¿Qué más? del liderazgo. Ok, la humildad del liderazgo, ok, muy bien. ¿Y a eso cómo lo podríamos llamar en una sola palabra? Eso Servicio. diría servicio. Muy bien, Luis, servicio. Ahí está entonces el servicio, ¿verdad? La humildad, estar dispuesto a servir a otros, es el servicio.
Ok, entonces la enseñanza de este acto que Jesús hace es el servicio, ¿verdad? Acá hay toda una enseñanza en relación a esto, porque imagínense, el mismo Dios lavando en los pies a los apóstoles. Los apóstoles no tuvieron aviso que la próxima semana hay lavamiento de pies, entonces vamos a prepararse. No, los apóstoles estaban ahí con las patitas, ¿verdad? Así tal cual, ¿verdad? Y el Señor les hace, ¿verdad? Este acto de humildad, es un acto de amor, de cariño, también era parte de una costumbre, ¿verdad? Acá nosotros tenemos que aplicar algo que vamos a aprender más adelante, que es considerar también el contexto cultural, ¿verdad? Porque todo esto tiene sentido en esta cultura, ¿verdad? Para nosotros no tendría ningún sentido, ¿verdad? Porque usted le lava los pies a alguien, aparte de su, a lo mejor de su abuelito, de alguien, no, está bien, ok, pero no es parte de la cultura el lavamiento de pies. Sin embargo, en esta cultura, en donde se escribe, en la época en que se escribe esta historia, en los tiempos de Jesús, era un acto muy común, ¿verdad? Que el dueño de casa, por ejemplo, por decirlo así, el amo, le pidiera, cuando llegaban visitas, una manera de poder agasajarlo, de poder demostrar el aprecio, era que el sirviente, ¿verdad?, de la casa, le lavase los pies a el que venía, ¿verdad? Era un acto. Ahora, ¿por qué creen ustedes que se daba esto de lavar los pies? ¿Cuál creen ustedes que era la razón en la cultura? ¿Por qué se lavaban los pies? El lugar donde vivían, porque hay mucha tierra, andaban con sandalias, con los pies sucios, entonces una forma, digamos, de... Exactamente, ¿verdad? No, no habían Skechers, no habían Hush Puppy, nada de eso, ¿verdad? Entonces la gente tenía un problema con el asunto de los pies, caminaba mucho, no habían vehículos, ¿verdad? Entonces en la tierra, todo eso, era algo molesto, entonces era una forma de dar confort, ¿verdad? A aquellos que venían a la casa. Entonces, tengo que situarme, si quiero interpretar la Biblia, también tengo que situarme no solamente en la enseñanza espiritual, sino que también saber por qué culturalmente se hacían este tipo de prácticas, ¿ok? Ya lo tenemos un poquito más claro. Entonces, tiene sentido, ¿verdad? Tiene sentido. Por ejemplo, si usted vive en un lugar donde hace mucho calor y viene llegando alguien a su casa, ¿qué es lo que usted primero le ofrece a esa persona apenas llega? ¿Qué le ofrece? Un vasito de agua, ¿verdad? Bueno, si a usted le gusta la Coca-Cola, le da un vasito con Coca-Cola, ¿verdad? Y si hace mucho calor, con hielo, qué sé yo. Ok, le ofrece algo para refrescarlo en el contexto en el cual usted vive. Otras personas, por ejemplo, si viven en un lugar donde hace frío, ¿verdad? No le voy a ofrecer un vasito de agua con hielo. Le ofrezco un café, un chocolate caliente, una sopita, acercarse a la chimenea, etc. El contexto me va a decir la forma, ¿ok? Entonces, en este contexto de la Biblia, en el que está hablando Jesús, hay un contexto cultural, por lo cual el lavamiento de los pies era algo, en cierta forma, conocido, pero lo hacía el sirviente. ¿Ok? El amo le pedía al sirviente que lo hiciera. Ok, entonces ya estamos hablando de por qué algunas iglesias practican esto hoy día, año 2023, 2020, 2019, por qué practican esto de lavarse los pies, ¿verdad? Entendemos que hay una enseñanza, ok. Ahora, la pregunta es, para ustedes, ¿será que a través de esta enseñanza el Señor nos está mandando a hacer esto de lavar los pies? ¿Existirá algún mandamiento en la Biblia en relación a lavar los pies de tus hermanos? ¿Qué creen ustedes? ¿Lo han visto? No, yo creo que ¿Sí? Ok, el hermano Juan Antonio dice que no. ¿Ustedes qué dicen los demás? No, ¿verdad? Hermano Pedro me dice que no, ¿verdad? No recordamos un mandamiento, ¿verdad? En donde la Biblia diga, y lavaréis los pies de vuestros hermanos. Ahora, el hecho entonces fue literal y real, pero Jesús nos estaba enseñando que hiciésemos eso de forma literal, ¿verdad que sí? No, lo que el Señor estaba interesado era en el significado en relación al servicio y la humildad, como dijeron ustedes. Entendiendo ya nosotros esto, ya no es necesario, ¿verdad?, el acto en sí del lavamiento de pie, ¿ok? Ahora, seamos sinceros, seamos sinceros. Los que hemos participado de estos actos que se pueden dar en las iglesias, ¿ok? Nosotros nunca lo hemos hecho, pero sí se ha dado. ¿Realmente usted lo hizo comprendiendo este trasfondo que era el servicio y la humildad?
¿O será que usted se puso muy nervioso, verdad? Y al final como que ni entendió mucho el tema, y usted, si usted era el que le estaba lavando, lo único que usted quería era que ya ojalá el hermano se parara y se secara y déjenme los pies tranquilos, ¿verdad? Que además tengo la uña fea. Probablemente el trasfondo de lo que el Señor, o sea, la enseñanza espiritual del Señor no se logra cumplir porque hoy día le vamos a dar énfasis a otras cosas, ¿verdad? Imagínense. Entonces, el contexto real era que los pies de los discípulos eran asquerosos, ¿verdad? Hongos, malolientes, duros, llenos de tierra, ¿verdad? Uñas largas, algo feo, ¿verdad? Y el Señor lo hace de manera humilde, ¿verdad? Y ahí están, ahí están. Veamos, vamos a ver ahora cómo fue la reacción de los apóstoles, ¿verdad? ¿Cómo fue, si para ellos fue algo cómodo o no? Pero lo que tenemos que dejar en claro es que lo que aquí se está dando es un ejemplo de metonimia, que es una enseñanza que en realidad es algo real, pero que tiene una enseñanza simbólica, ¿ok? Y ahí nos tenemos que centrar. ¿En qué cosa nos vamos a centrar? ¿En lo literal, en lo real, o en la enseñanza simbólica? ¿Qué creen ustedes que es más importante? Lo simbólico, ¿verdad? Lo simbólico. Ok, perfecto. Sigamos entonces. Dice el versículo 6. Avancemos al versículo 6. Dice acá, entonces vino Simón, dice, entonces vino a Simón Pedro. ¿Quién vino? El Señor, ¿verdad? El Señor vino. Entonces vino a Simón Pedro. Mira, acá un curadito interpretaría que a Pedro le dieron un vaso de vino, ¿verdad? Porque si lo lee así tal cual, va a decir, entonces vino, vino, ¿verdad? Vino a Simón Pedro. No, no hay que ver, ¿verdad? Hay que entender el contexto. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo al Señor, ¿cuál es la pregunta que le hace Pedro al Señor? Acá lo dice. Es una pregunta como un poco como que los descoloca, ¿verdad? Pedro era un poco apresurado y le dice, ¿tú, Señor, me vas a lavar los pies? ¿Tú, Señor? Veamos lo que pasa acá. Entonces, ¿esta reacción de Pedro es normal o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué pasa si viene, por ejemplo, piensa usted, viene acá el pastor Chuy, ¿verdad? A la iglesia a vernos por primera vez, y de repente el pastor se hace este mismo acto, ¿verdad? Usted no lo esperaba, y el pastor le dice, toma asiento, hermano, ¿verdad? Sácate los zapatitos, ¿verdad? ¿Y usted qué le diría? Pastor, ¿usted me va a lavar los pies? Es una reacción normal. Lo que a Pedro le pasa es algo que a todos nosotros, incluso más de algunos diría definitivamente no, ¿verdad? No, pastor, no es necesario, ¿verdad? Entendía a lo que se refiere. Entonces, esta reacción de Pedro es normal. A cualquiera de nosotros nos pasaría exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces, si usted ha sentido de lavarle los pies a su hermano al leer este pasaje, en realidad es mejor no hacerlo, ¿verdad? Quédese mejor con qué cosa quédese. A ver, díganmelo ustedes, por favor, para ver si lo están entendiendo. Mejor no, si lo sintió Con lo al leer, simbólico. con lo Por lo simbólico. simbólico que la enseñanza. Exactamente, ¿verdad? O sea, si usted al leer esto le dan ganas como de ir y dice usted, yo estaría realmente dispuesto a lavarle los pies al hermano tanto, ¿verdad? A la hermana tanto, estaría dispuesto, ¿verdad? Pero usted no lo haga. Mejor quédese con el significado, ¿verdad? Que es el servicio a su hermano. ¿Se entiende, no? Ok, perfecto. Entonces, el significado de esto es servicio y humildad. Sigamos leyendo. Vamos a ir acá al versículo 7 y 8, lo vamos a poner aquí más grande. Y dice, respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, ¿verdad? Porque Pedro recuerda que le dijo, pero Señor, ¿me vas a lavar los pies? Entonces le dice, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Pregunta para ustedes, ¿lo entendió después Pedro, no? Los que conocen la historia. Pero después, ¿verdad? Pasó harto tiempo, ¿verdad? Pasó hartas cosas Pedro y finalmente lo entiende. ¿Cómo sabemos que lo entendió? Por sus cartas, por sus escritos, ¿verdad? Vemos las cartas de Pedro y uno dice, este no es el mismo Pedro de los evangelios. Sin duda que no, ¿verdad? Ok. Entonces dice acá, respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. ¿Ok? Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás.
O sea, Pedro, definitivamente, esto nos dice que Pedro no estaba entendiendo nada, ¿verdad? Ahora, veamos si lo entendió un poquito más. Entonces dice, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Y Jesús le respondió, si no te lavo, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Ahora, díganme ustedes, si ustedes fueran Pedro, con la reacción, pienso yo que todos nosotros tendríamos la misma reacción de Pedro, ¿verdad? Al tener a Jesús enfrente. Y si Jesús nos dice eso, ¿cuál sería su respuesta? Yo sé que conocen la historia, saben lo que Pedro va a responder probablemente, pero ¿cuál sería su reacción? Si el Señor le dice, mira, si tú no permites que yo haga esto, no vas a tener parte conmigo. Acá si yo lo interpreto esto de una manera literal y no entiendo la intención de la enseñanza espiritual, entonces aquí yo puedo decir que el lavamiento de pies es un mandamiento, porque el que no se lava los pies no tiene parte con el Señor. ¿Sí o no? ¿Lo podríamos interpretar así? Si lo leo así literal, porque yo les puedo decir, hermanos, el bautismo es importante porque el Señor lo instituyó, pero también debemos hacer el lavamiento de pies, porque la Biblia nos enseña que el que no se lava los pies, el que no se lo permite, como lo hizo Pedro, entonces no tiene parte con el Señor. Así que este domingo vamos a tener lavatorio de pies para que usted tenga salvación en su vida. ¿Tiene sentido, no? Tiene sentido, por lo que estoy leyendo acá, esto tiene sentido, pero lo estoy sacando de un contexto, ¿verdad? Entonces, empiezo a torcer. Esto, mire, yo sé que usted dice, pero pastor, ¿cómo vamos? Pero es que créame que cosas así suceden. Estos son ejemplos bien simples, pero si después empezamos a hilar fino, nos vamos a encontrar con una serie de doctrinas que no tienen base. Por ejemplo, atar, desatar, ¿verdad? Demonios y todas esas cosas que el pactar y todas esas cosas que hemos visto que son falsas enseñanzas porque hay una mala interpretación. Ok, entonces dice, si no te lavares, ok, no tendrás parte conmigo. Veamos lo que le responde entonces Pedro. Bueno, tenemos claro que no había ningún acto redentor en el lavar el pie, ¿ok? Era solamente el significado espiritual. Entonces, el versículo 9 dice que le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies. Mire, cambió de un versículo al otro, ¿verdad? Primero está diciendo no como se te ocurre, y ahora le dice no solo mis pies, sino las manos y la cabeza, ¿verdad? Acá entonces, bueno, esto puede ser un poco chistoso, pero vemos acá a Pedro, ¿verdad? Al apóstol, no estamos hablando del hermano Pedro, ¿eh? Estamos hablando del apóstol, vemos al apóstol que sale, ¿verdad? Tiene esta salida, ¿verdad? Claro, y fue muy espontáneo en su respuesta, ¿verdad? También habla de un buen corazón en Pedro, ¿eh? Esto nos da a entender que Pedro tenía un corazón abierto, ¿verdad? No era bueno para andar guardando cosas, ¿verdad? Se pisaba en realidad las mismas pisadas, ¿verdad? Entonces, Pedro acá dice, no solamente mis pies, ¿verdad? Que era lo que le estaban ofreciendo, y pone seguramente las manos en la cabeza. Probablemente tiene que haberse abalanzado al Señor, ¿verdad? Tiene que haber hecho un acto. Si estos no son guiones de obras en donde ellos están ahí recitando como locos, sino que estos eran actos, ¿verdad? Ahora, ¿usted se recuerda por qué Jesús le llama a Pedro, le dice Petra, ¿verdad? Pedro significa Petra en el idioma original, ¿verdad? ¿Qué significa Petra? Pedro significa piedra pequeña. Piedra pequeña. Ahora, contrastes. Una piedra pequeña, ¿qué es lo contrario a una piedra pequeña? Una piedra grande, ¿verdad? Es lo contrario. Características de una piedra pequeña. ¿Cuáles son las características que puede tener una piedra pequeña en comparación a una piedra grande? A ver, díganme ustedes. ¿Qué características? ¿Qué diferencias tiene, mejor dicho? Una piedrita chica, ¿verdad? Esa es como de ripio, esa es chiquitita, a una piedra grande. Aparte del tamaño, ¿qué características tiene? Por ejemplo, El peso es distinto. peso. ¿Y el peso qué es lo que le da entonces? ¿Qué cualidad Resistencia. le da? Resistencia, le dará estabilidad, por ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, si hay una tormenta con viento, ¿se correrá la roca o no? No, ¿verdad? Pero una piedra pequeña sí puede rodar, sí puede moverse, ¿verdad? Nosotros tenemos una piedra de 9 metros de largo allá en la parcela, que no se mueve pero con nada, ¿verdad? No, es imposible, yo una vez traté de sacarla, nada, ¿verdad? No hay ni una posibilidad de nada, ¿verdad? Los niños la usan para escalar porque es firme, sólida, ¿verdad?
bien, ¿verdad? Pero una piedra pequeñita, esa uno pasó caminando y se enterró, salió volando, uno le pegó con la punta del pie y saltó. Entonces, cuando el Señor le dice a Pedro, que tú eres Pedro, ¿verdad? Le dice Petro, ¿verdad? Petra, perdón, está hablando de una piedra pequeña, porque Pedro en este caso era una persona inestable, ¿verdad? Ya vemos cómo pasó de un significado, o sea, de un estado de no querer nada, ahora vas a estar poniendo la cabecita, las manos, el pie, los cuerpos, el puerco no, el cuerpo completo, ¿verdad? Entonces, demuestra un poco este significado, ¿verdad? Ahora, Pedro, en cierta forma, demuestra también al cristiano emocional, ¿verdad? Y se iba para todas partes, ¿verdad? Entonces, pasaba de una doctrina a creer en una doctrina, a pasar a creer en otra, pasaba de un estado de ánimo, pasaba a otro, pasaba de rejurar que nunca negaría al Señor y decírselo ahí en su cara, ¿verdad? Con las manos levantadas, a negarlo, ¿verdad? A negarlo descaradamente. Entonces, era inestable. Y esto nos representa bastante a nosotros, ¿o no? Claro que sí, ¿verdad? Claro que sí. Ahora, recordemos el significado, ¿verdad? El significado es la humildad, es el servicio, ese es el símbolo que tenemos en este pasaje. Ahora, ¿qué significa la palabra si no te lavare? ¿Verdad? Porque acá tenemos ahí yo lo subrayé, no sé si lo alcanzan a ver, lo voy a poner un poquito más grande ahí. Lo subrayamos, ¿verdad? Si no te lavares, ¿verdad? ¿Qué significará esto? ¿Verdad? Ahora, para poder entender un poquito esta frase, ¿verdad? Debemos ir a los textos paralelos, ¿verdad? Que eso es una regla de interpretación. Ir a ver, veamos cómo es que se aplica esta misma frase, estas mismas palabras, estos mismos ejemplos en otros contextos, o sea, en otros libros, ¿verdad? Ok, hay un texto en Efesios, capítulo 5, 26, si usted quiere la nota ahí o me acompaña, yo lo voy a proyectar de todas formas acá, en Efesios 5, 26, un texto muy conocido, y el contexto es el sometimiento, ¿verdad? De este texto que escribe Pablo a la iglesia en Éfeso. Habla del sometimiento, habla del perdón, ¿verdad? Está dando un ejemplo de Cristo y la iglesia, ¿verdad? Un símil, ¿verdad? Un comparativo para nosotros. Está hablándonos a los esposos de amar a nuestras esposas. Y vamos a leer Efesios 5:25, ¿verdad? Un texto bien conocido. Maridos, amad a vuestras mujeres. Bueno, acá se entiende también que el vuestras no está hablando de que tengamos muchas, sino que está hablando de maridos, ¿ok? Pero una mujer por marido, ¿ok? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, ¿ok? Ahí está el ejemplo. Y se entregó a sí mismo por ellas. Y aquí viene el ejemplo. Dice, para santificarla. ¿Qué significa santificarla? Apartarla, ¿verdad? Separarla. Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Estamos viendo esta frase que es, si no te lavares, ¿ok? Entonces acá dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Si usted lee esto de manera literal y no aplica estas reglas de hermenéutica, usted puede entender cualquier cosa, ¿no? Sobre todo en el texto 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua. O sea, está hablando como que hay dos cosas que puedo entender, que los maridos tienen que pescar a su mujer y meterla al agua y restregarla para que se purifiquen, o que Jesús hizo lo mismo con su iglesia, ¿verdad? Que las metió al agua y la purificó, pero dice acá que raro, porque dice purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Está raro eso, ¿verdad? Agua con palabra. ¿Cómo voy a lavar algo con palabra, verdad? A lo mejor palabra es el nombre de algún detergente, no sé, usando la imaginación. Pero acá tenemos que aplicar, esto no lo podemos leer así tan fácil, ¿verdad? Tenemos que de entender a qué se refiere esto, ¿verdad? Para poder entenderlo mejor. ¿Ustedes se recuerdan de los religiosos, los fariseos? ¿Se recuerdan de ellos? Que la Biblia los menciona. Bueno, había un ritual que hacían los fariseos, que era muy característico, ¿verdad? Y que consistía en lavarse muchas veces, ¿verdad? Las manos para ser purificados, ¿verdad? De hecho, hay un pasaje en la Biblia que si usted lo lee más adelante, habla de que los fariseos, ¿verdad? Los religiosos, se detuvieron porque los apóstoles comían sin lavarse tantas veces las manos, ¿verdad? O sea,
cosas que no se preocupaban de cosas que no tenían sentido. ¿Ok? Bueno, entonces en los fariseos había este ritual. ¿Ok? Los fariseos siempre atacaron a Jesús porque sus discípulos no se lavaban las manos, era algo que se lo sacaban en cara, ¿verdad? Y acá dice, en el texto que leíamos, dice que purificó a la iglesia en el lavamiento del agua, ¿ok? Entonces recordemos que estaba haciendo, que el Señor estaba haciendo con Pedro algo. ¿Qué es lo que estaba haciendo? No se nos tiene que olvidar esa escena. ¿Qué es lo que estaba haciendo el Señor con Pedro en medio de todo este diálogo? Estaba lavando los pies, ¿ok? Ok. Entonces, esto dentro del contexto de servicio y humildad. El agua tiene significados en la Biblia, ¿o no? Así como la vez pasada hablábamos de las llaves, que la palabra llave, en la figura de la llave, en la Biblia tiene un significado de, ¿se recuerdan o no? ¿Qué significaba? Autoridad. Autoridad, muy bien, autoridad. Entonces, la llave es un símbolo de autoridad. No es que el Señor le hizo una copia de las llaves del cielo a Pedro, sino que estaba hablando de autoridad para los discípulos, para los apóstoles. Ahora, el agua también tiene significados, ¿verdad? El agua. El agua tiene muchos significados. De hecho, en la filosofía, el agua incluso puede significar la verdad, ¿verdad? Porque es transparente, etc. Dentro del mundo filosófico. Pero en la Biblia, el agua tiene símbolos, ¿sabían ustedes? Y estos símbolos pueden también cambiar, ¿verdad? Entonces es importante comprender a qué se refiere este símbolo. ¿Cuál era el uso de la palabra agua y el significado del agua en esta cultura para poder entender? Recordemos nosotros que el Señor, cuando inspira la palabra, Él considera el uso de las cosas que eran conocidas en ese tiempo, ¿verdad? El Señor no inventó la pólvora de nuevo, sino que ya, sé que eso fue posterior, pero el Señor utilizó ya las costumbres de ellos para poder enseñar. Incluso algunas eran medias extrañas, pero el Señor las utilizó para que ellos pudieran entender, ¿ok? No transgredió en aquello. Entonces, vamos a ver que el agua tiene un significado. ¿Cómo? El bautismo, ahí entra la prédica, la predicación del Evangelio. Claro, claro, exactamente. El agua, ¿para qué sirve el agua? Primero que todo, ¿qué hace el agua? ¿Para qué sirve? Aparte para hidratar. Limpiarse. Limpiar. Ese va a ser como el principal sentido, ¿verdad? La limpieza. Ahora, ¿será que solamente para los cristianos el agua tiene este significado? ¿Ah? No, ¿verdad? Muy bien, hermano Francisco, limpiar. Fíjense que el bautismo no es algo exclusivo de los cristianos. Para nada, ¿verdad? Para nada. Antes de los cristianos ya venía Juan el Bautista, ¿verdad? Que bautizaba. Pero otras religiones mucho más antiguas, incluso, también practicaban, y hasta el día de hoy practican el bautismo, ¿verdad? Es cosa que usted lo vea. Otras también utilizan esto de sumergirse en el agua varias veces, ¿verdad? De hecho, en la India hay un río, ¿verdad? Bastante contaminado, en el cual algunas religiones que están relacionadas a la India, utilizan, ¿verdad?, el sumergimiento de estas aguas, que son aguas sucias, en un sentido también de limpieza espiritual, ¿verdad? Entonces, el agua siempre tiene este contexto de limpiar, ¿verdad? Es un símbolo, ¿verdad? Ok, entonces cuando Jesús le respondió a Pedro, cuando él no se quería dejar de lavar, él le dice que si no lo hacía no tendría parte con él. Entonces Jesús estaba haciendo un acto simbólico, ¿verdad? Porque el agua es un símbolo, como decía nuestra hermana Kelly, de la palabra de Dios también, ¿verdad? En otros casos, en otros contextos, el agua, ¿verdad? Puede ser también símbolo de multitudes, ¿verdad? De personas. Es como extraño, pero en algunos casos, ¿verdad? Sobre todo en la escatología, vamos a encontrar que el agua, ¿verdad? Tiene un significado que está hablando de multitudes de personas, ¿verdad? Por eso hay que entender también estos contextos para poder entender bien la Biblia, ¿ok? Entonces, Jesús estaba haciendo, con el agua, él estaba haciendo un símbolo de la palabra, ¿verdad? ¿Cómo lo podemos comprobar? Vámonos a Juan, capítulo 17, versículo 17, y es un texto conocido también, y dice, santifícalos en tu verdad, ¿ok? Tu palabra es verdad, ¿verdad?
la palabra del Señor es verdad. La palabra, la Biblia es verdad, ¿verdad? Y a través de la palabra, de la santificación, nosotros somos apartados para el Señor, por medio de la palabra, ¿ok? Conoceréis la verdad, y esa verdad os hará libre. ¿Qué es lo que es la verdad? Ahí entonces, conocer la verdad. ¿Qué es lo que lo hizo libre a usted de la condenación? Aparte, yo sé que está pensando en el sacrificio de Jesús y todo lo demás, pero la pregunta es, ¿cómo usted se enteró del que Jesús había muerto por usted en la cruz? Por ¿Cómo la lo? palabra, ¿no? El Por la Evangelio. Por la palabra, palabra. por Por la la, pa- palabra. por la palabra, ¿verdad? Ninguno de nosotros tuvo la oportunidad de ir en el tiempo y retroceder, no, no, por la palabra. Entonces, conoceréis la palabra de Dios, conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libres, ¿verdad? Por eso ahí vienen todo, cuando usted tiene problemas en su vida cotidiana, y los problemas pueden ser bastante difíciles y grandes, pero viene a usted, a su mente, de alguna u otra forma, en algún momento de su vida, viene la palabra, ¿verdad? Y esa palabra lo hace libre de que usted no entre en una depresión, de que usted pueda tener la oportunidad de creer en el Señor, que su problema puede solucionarse, ¿verdad? Entonces, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Ok, veamos otro texto, ¿verdad? Que también nos habla de esto. Hebreos capítulo 10, 22. Hebreos 10, 22. Dice así: acerquémonos con corazón sincero, ¿verdad? Esto es literal. En plena certidumbre de fe, o sea, creyendo. Purificados los corazones de mala conciencia, está hablando del pecado, y lavados los cuerpos con agua pura, ¿verdad? Todo esto tiene que ver con santidad, con apartarnos, etcétera, ¿ok? Entonces, ¿será que esto significa que los cristianos deben bañarse con agua pura? ¿Se referirá a eso? Y alguien por ahí va a encontrar a alguien, oye, ¿qué estás haciendo? No, me estoy bañando con un botellón de agua purificada, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque Hebreos capítulo 10, 12 dice que los cristianos debemos lavar nuestros cuerpos con agua pura. Entonces usted dice, Señor, ven pronto, Señor. Ustedes no entendieron nada, ¿verdad? Ok, ahora vamos a otro ejemplo. Otro pasaje en Juan 15:3. Juan 15:3 dice, ya vosotros estáis limpios, le está hablando a quiénes, a los cristianos, ¿verdad? Ya ustedes están limpios. Mira, acá es importante esto, ¿eh? Es importante es considerar esto, porque a veces los cristianos leemos pasajes bíblicos y no consideramos esto. Mira, dice, ya vosotros. ¿Les llama la atención esto, no? Ya vosotros. ¿Qué les llama la atención de acá? El ya vosotros. ¿Qué les dice usted un poquito esta palabra ya vosotros? El ya. Bueno, Ya es. claro, que es ahora, ok, ya perfecto. Pero ¿a quién le está hablando? Más fácil, más fácil. Nosotros. Nosotros ¿Quiénes son nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? A los creyentes creemos, verdaderos. A los creyentes, claro, exactamente. Entonces, creyentes. yo cuando leo la Y Biblia, ahora directamente a nosotros. claro, Ahora, ¿sí? Le está hablando mira, en el texto de Hebreos que leíamos delante, le está hablando a cristianos, ¿verdad? Que habían creído, ¿verdad? Que eran hebreos, pero que habían creído en el Señor, ¿verdad? Cuando le escribe a los romanos, le está hablando a cristianos que estaban en Roma, ¿verdad? Entonces, vamos viendo nosotros que las cartas van dirigidas a alguien. Ahora, ¿por qué será importante considerar a quién va dirigido el texto o no? ¿Se les viene a la mente algún error? Yo sé que la semana anterior alguien por ahí lo dijo, pero a ver si se nos hace el clic. ¿Podremos cometer un error si no consideramos a quién va escrito el texto bíblico? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí? En este caso es a nosotros. ¿Sabían? Mira, ustedes dijeron la semana pasada, creo que fue el hermano de Benjamín, si no me equivoco, hablaban de salmos que eran, ¿se recuerdan o no? Salmos que son dirigidos al Señor, son salmos mesiánicos. Profético. Salmos proféticos y mesiánicos. Son salmos que van dirigidos ¿a quién?
al Señor. Por lo tanto, si van dirigidos al Señor, ¿usted se los puede echar encima para usted? No. Por ejemplo, y ahí viene la mala interpretación. Por ejemplo, pídeme, no, yo no sé dónde está, pero ahí lo pueden buscar. Pídeme y te daré por herencia a las naciones. Salmo capítulo 2. Entonces, sí, ahí le Salmo escuchamos. capítulo 2. Ni se escuchó que le soplaron. Ok, entonces, que tenía el micrófono abierto. Ahí se lo silencié para que le soplen aquí. Ya, perfecto. Entonces, ese salmo dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones, ¿verdad? Entonces, hay un hermano que está pasando una situación difícil en su vida, ¿verdad? Tal vez económica, qué sé yo, y viene un hermano con buena intención y le dice, hermano, te tengo una palabra. Dice el Señor, pídeme y te daré por herencia las naciones. En serio, sí, es una promesa del Señor, hermano, que está en la Biblia para nosotros los creyentes. La pregunta ¿es una promesa para nosotros los creyentes? No, ¿verdad? No es una promesa para nosotros porque son ofrecimientos del Padre al Mesías, al Hijo, ¿verdad? Un salmo mesiánico, ¿verdad? Entonces, dígame usted, sinceramente, hermano, si nosotros con la ayuda del Señor, a duras penas logramos administrar nuestra vida, la de nuestra familia, ¿verdad? ¿Qué haríamos nosotros con administrando las naciones? Ni siquiera un país, una comuna, ¿verdad? Sino que las naciones. ¿Lo podríamos hacer o no? ¿Cree usted que el Señor le daría eso a usted, a todos los creyentes? O sea, todos los creyentes estarían pidiendo, Señor, dame a mí, Rusia, Alemania, ¿verdad? Y yo que... ¿Se da cuenta que ya el sentido común me dice que eso puede ser que esté mal? Claro, porque desconocemos ahí el contexto. Entonces, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque aquí dice ya vosotros, les está hablando con claridad en este caso a los cristianos. En el salmo que yo les citaba, estaba hablando es una promesa, es un salmo mesiánico, una promesa para el Mesías, para Jesús, de parte del Padre. Entonces, en Juan 15:3 nos habla a nosotros los creyentes y dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Ok? Entonces acá entendemos ya claramente, por todos los contextos que vimos anteriormente, ¿verdad? Entendemos que la palabra es la palabra de Dios. ¿Ok? Y acá el Señor está haciendo alusión a todas las enseñanzas que Él había hecho y que para nosotros están en la Biblia. ¿Ok? Entonces, nosotros estamos limpios, ¿verdad? Por haber creído en el Señor, por haberle recibido como nuestro Señor y Salvador, ¿verdad? Estamos limpios por esa palabra en nuestra vida. Sin embargo, podemos también nosotros ensuciarnos, ¿no? En el sentido espiritual, cuando pecamos, ¿verdad? Ahora, ¿ensuciamos todo nuestro ser al extremo de perder la salvación o solamente ciertas partes de nuestra área, de nuestra vida? Ciertas partes de nuestra vida, ¿verdad? Y ahí podemos limpiarnos esas partes, ¿verdad? De nuestra vida. Algunos de ustedes luchan con unas cosas, otros luchan con otras, otros luchan con otras y yo lucho con otras, ¿verdad? Cada uno de nosotros lucha de manera distinta, ¿verdad? Alguno a lo mejor lucha con la mentira, otro lucha a lo mejor con su mente, ¿verdad? Otro lucha con las malas intenciones del corazón, ¿verdad? Otro con la inmoralidad, etcétera, ¿verdad? Cada uno puede estar luchando con distintas cosas, ¿verdad? Pero eso no significa que usted no sea un hijo de Dios, ¿verdad? Por el contrario, cuando nos acercamos al Señor, vamos a tener lucha, porque en esto de querer hacer la voluntad de Dios, a veces no nos resulta, ¿verdad? A veces nos falta dominio propio, nos falta fe, nos falta un montón de cosas, y caemos y cedemos, ¿verdad? Sin embargo, el Señor nos dice que, bueno, todavía tenemos ahí oportunidad, ¿verdad? Y que vamos a tener esta lucha constantemente. Ok, entonces volvamos ahora al texto que estábamos leyendo ahí en Juan 13:10. ¿Se acuerdan del lavamiento de pies? Ok, lo voy a poner aquí más grande para que lo puedan ver. Versículo Juan 13:10 dice, y Jesús le dijo, el que está lavado, recuerden que Pedro no quería lavarse los pies y después le dice lávame entero, etc. Entonces Jesús escucha a Pedro y le responde a todos, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. ¿Ok? Los pies. ¿Qué significa esto?
¿Qué significa esto? Por ejemplo, si usted se baña, ¿no? Y alguna vez ha salido del baño hasta su dormitorio, qué sé yo, y no tiene sus pantuflas, sus zapatos de, no sé cómo se, sus chanclas, ¿verdad? Con las que camina, ¿verdad? Trato de buscar una palabra porque hay gente que de otros países que escucha, entonces no lo va a entender. Pero sus zapatitos para andar dentro de la casa, ¿verdad? Entonces, a veces, si usted se duchó completo, se bañó, ¿verdad? Con harto jabón, harto champú, quedó limpiecito, se perfumó, se lavó los dientes, ¿verdad? Todo bien, bonito, ¿verdad? Brillosito salió, ¿verdad? Pero se fue caminando sin zapatos. La pregunta es, ¿qué se le ensució? Los pies. Pregunta número 2, ¿se le ensució todo el cuerpo? No, ¿verdad? Se le ensució los pies. Y usted, si se le ensuciaron mucho, ¿qué es lo que haría para solucionarlo? Se limpiaría, se lavaría los pies. Bueno, por ahí hay algunos exagerados que a lo mejor se van a lavar entero, pero lo lógico sería, me voy a lavar solamente los pies, ¿ok? Entonces, entendemos esto, ¿verdad? Y Jesús le dijo, el que está lavado, se entiende que del pecado, ¿verdad? No necesita sino lavarse los pies. Ahora, acá tenemos muchas lecciones, ¿verdad? Pero tenemos que siempre estar centrados en el servicio y la humildad, que ese es el mensaje principal. Entonces, leamos de nuevo el versículo 10. Y Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. No está diciendo todo, está hablando de todo el cuerpo, está hablando de cuando dice, aunque no todos, ¿a quién se refiere? ¿A todas las partes del cuerpo? ¿O a qué? ¿Qué creen ustedes? ¿Ustedes Judas. limpios? Pero no todos, se refiere, no todos, se refiere entonces, como dice el hermano, a una persona, ¿verdad? Que ya usted probablemente sepa quién es. Entonces Jesús les habla de una manera sencilla, pero los está dejando pensar, ¿verdad? Por eso es importante, hermanos queridos, que cuando nosotros leamos la Biblia, se lo he dicho muchas veces, vámonos despacito, ¿verdad? No se lo lea tan rápido porque en la Biblia hay mucha enseñanza, ¿verdad? Miren, en un pasajito cortito podemos extraer mucha información. Entonces, no nos apresuremos, ¿verdad? Porque lo importante es que usted cuando cuando terminemos esta clase, usted se quede con alguna enseñanza en la mente, ¿verdad? No lleno de textos y no sé qué, que el griego, el hebreo, el arameo y no sé qué. No, usted tiene que entender a lo que estamos yendo, ¿ok? Estamos hablando de esta figura retórica que es la metonimia, ¿verdad? Que busca, a través de algún ejemplo, busca dar un significado, ¿verdad? Resaltar alguna enseñanza, ¿ok? Entonces, acá vemos el ejemplo del lavamiento de los pies, ¿ok? Entonces, Jesús le habla de una manera sencilla acá y los deja pensando, ¿verdad? Harto rato. Habla de la palabra que purifica, pero le dice que si se contaminan va a ser solamente los pies, ¿verdad? Ok, y luego le hace mención de una manera profética, a lo mejor no todos ahí entendieron a lo que se refería el Señor, pero estaba hablando de que había uno ahí entre medio que no estaba remando para el mismo lado, ¿verdad? Entonces cuando leamos las epístolas de Pedro son una de las enseñanzas más profundas que tenemos dentro de la Biblia, tiene un lenguaje muy profundo en el sentimiento, en la forma, pero si usted se pone a leer al Pedro de los Evangelios y lee después sus cartas, usted podría decir incluso que si estos dos escritos no tuviesen nombre, usted diría que no se trata del mismo personaje, ¿verdad que sí? No, usted diría, no, este no tiene nada que ver el Pedro de las cartas apostólicas con el Pedro de los Evangelios, ¿verdad? Pero es el mismo, solamente que fue transformado. Entonces, versículo 10, sigamos leyendo, dice... y Jesús le dijo, el que está lavado, a ver si los pongo aquí más grandecito, ahí está. Y Jesús le dijo, el que no está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues ya está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Aquí se aplica la regla de hermenéutica, ¿verdad? Que es la Biblia supremo intérprete. Aquí mismo lo está explicando, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Ahí está la explicación, ¿verdad? Así que, después que hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, todo esto es literal, es real, ¿sabéis lo que os he hecho?
O sea, le dice, ¿entendieron lo que acabo de hacer? ¿Verdad? Entonces, alguno diría, sí, que tenemos que lavarnos los pies en las iglesias. Ay, dice el Señor, ¿verdad? No entendieron nada, ¿verdad? Entonces le dice acá, sabéis, versículo 12, sabéis lo que os he hecho, vosotros me llamáis maestro y señor, ¿verdad? ¿A qué se refiere cuando la palabra maestro y señor? ¿Qué grado tiene dentro de la jerarquía? Maestro y señor, es el estatus alto, ¿verdad? Ok, entonces les dice a los discípulos, ustedes me reconocen a mí como maestro y señor. Y le dice al Señor, y lo que dicen está bien, porque lo soy, ¿verdad? Él es maestro y él es señor. Pues si yo, el señor y maestro, he lavado vuestros pies, ¿que lo hace quién? El que sirve, el sirviente. No, nada que ver con este. Esto iba en contra un poco de lo que era típico de esa época. El señor y el maestro no hacían esto, ¿verdad? Entonces dice, pues si yo, el señor y maestro, está diciendo, yo siendo Dios, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. ¿Entendieron, discípulos? ¿Qué entendieron? Que nos vamos a tener que lavar los pies todos los días. Ay, discípulos, ¿verdad? No, ¿verdad? Ellos estaban entendiendo lo que ahí el Señor les quería decir, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿por qué hoy día la gente sigue entendiendo lo que no tiene que leer? Ustedes se ríen por esto que yo les digo, ¿verdad? De la forma que se lo digo, porque es evidente. Pero fíjense que hay muchos cristianos que hoy día siguen entendiendo solamente las cosas literales y no se van a la enseñanza profunda, ¿verdad? Entonces, el hecho fue literal, pero cuando Jesús le dijo, así debéis hacerlo, esto es simbólico, ¿verdad? Ahí está la metonimia, es algo simbólico. Les hizo toda una enseñanza de algo real, pero les estaba diciendo, esto es algo simbólico, ¿verdad? No se ve. Ahora, digamos ustedes, ¿tenemos algún otro ejemplo en la Biblia en donde se utilice el lavado de pies como una costumbre dentro del cristianismo primitivo? No, ¿verdad? No, no existe, son cosas que fueron saliendo como de moda, ¿verdad? Fueron incluso a veces cosas que son como para emocionar a la gente, como para hagamos algo para la Semana Santa, ya, lavatorio de pies, ¿verdad? Y es como que hagamos algo, pero en realidad, mira, incluso se podría hasta hacer si es que fuese de una manera espontánea y con este sentido. Pero la verdad que no se da porque, como les digo, la gente se pone nerviosa, ¿verdad? Y se pierde todo el sentido. No es cómodo, porque culturalmente nosotros no estamos preparados para eso. Es como judaizar, ¿verdad? Es como que yo les dijera, ya hermanos, todos los hermanos el domingo con una kipá. ¿Sabes lo que es la kipá? ¿Y kippah? No, ¿verdad? La kippah es esa cosita, ¿verdad? Que usan los judíos, ese gorrito, ¿verdad? Que tiene un símbolo para los judíos, ¿verdad? Pero no podemos judaizar, no podemos nosotros aplicar estas cosas literales dentro de la iglesia porque vamos a cometer errores graves, ¿verdad? Entonces, en la Biblia no hay ninguna ordenanza ni ningún ejemplo en relación a este tipo de cosas, ¿verdad? Con este simple ejemplo estamos dándonos cuenta que cuando leemos la Biblia tenemos que detenernos un poquitito para poder entender realmente lo que el Señor quiere enseñar, ¿verdad? Entonces, ¿se entiende, no? ¿Se logra entender? Ok. ¿Dónde está entonces la metonimia? Es lo que acabamos de aplicar al final, ¿verdad? Recuerden que metonimia significa, consiste en expresar algo de manera simbólica en lugar de una realidad. ¿Ok? Entonces lo que queremos hacer acá es hacer esto. La metonimia está acá en si no te lavare, ¿verdad? Ahí está la metonimia. Está expresando algo de una manera simbólica en lugar de una realidad, ¿verdad? Lo está espiritualizando, ¿verdad? El lavarse lo está transformando en algo espiritual. ¿Ok? Yo espero que les quede claro, hermanos. Hay harto hay que aprender. Por favor, lean la Biblia y cuando vayan leyendo, vayan aplicando estas cositas para que lo podamos comprender de mejor manera. Yo nunca les puse el texto, ahí está el otro, ¿verdad? El 17. Ustedes lo estaban leyendo. Bueno, la próxima semana entonces vamos a continuar. Yo quisiera continuar, pero se nos pasa la hora rápido. La próxima semana vamos a continuar con otras figuras retóricas, ¿verdad? Y vamos luego, al finalizar esto, vamos a hacer un taller, ya para que ustedes puedan ir aplicando estos conocimientos. Así que, hermanos, ánimo,
y a aplicar y a estudiar, ¿verdad? Mi consejo es, lean la Biblia, pero despacito, no vayan tan apresurados, ¿ok? Vamos a orar entonces para terminar nuestra enseñanza del día de hoy. Le voy a pedir a la hermana Kelly, si nos dirige ahí en una oración, hermana Kelly, porfa, para que podamos terminar este día. Amén. Señor amado, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, tan grande, Señor, de poder compartir, Señor, junto con mis hermanos de tu palabra, Señor. Que tu palabra, Señor, nos enseña tanto, Señor, y saber interpretarla, Señor, con sabiduría, no a la rápida, Señor, y darte gracias, Señor, y entender que tú nos lavaste, Señor, tú te entregaste, Señor, y tu sangre, Señor, derramada nos limpió, Señor, entender eso, Señor, que es lo más importante, Señor, ese sacrificio, Dios mío, porque podemos leer todos los días la palabra, Señor, pero lo más maravilloso, Señor, entender que ese sacrificio, Señor, fue para que nosotros fuéramos salvos, Señor, a través de tu palabra. Gracias, Señor, que esto, Señor, no sea algo solamente intelectual de juntarnos, Señor, y de poder escuchar tu enseñanza y dejarla ahí, sino ponerla en práctica, Señor, y poder entenderla cuando leamos las Escrituras, Señor, y ponerla, Señor, en práctica para hacer realmente, Señor, una buena doctrina como es tu palabra, Señor. Amén. Gracias, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Aquellos que están enfermos en este momento, Señor, que no han podido conectarse, Señor, te pedimos por ellos, Señor, que tú toques sus cuerpos, Señor, también y que estén bien. Gracias, Padre, por esta noche. Bendice a mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, Señor. Voy a terminar aquí la grabación un segundito.